Hermanos, el Señor les bendiga. Es un privilegio una vez más, hermanos, exponer la palabra de nuestro buen Señor. Vayamos al Señor en oración. Amado Dios, damos muchas gracias, Señor, por estar acá reunidos, poder compartir su palabra. Señor, que su Santo Espíritu, Señor, sea en nosotros, en mí, Padre, para poder exponer tu palabra claramente. Que mi amada iglesia, Señor, pueda recibir la palabra y que cada día, Señor, podamos vivir para la gloria y honra suya. Señor, perdona nuestras deficiencias, Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos cada día a ser más como tú. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la carta de Judas, en el Nuevo Testamento, versículos 24 y 25. Y dice así. Está antes de Apocalipsis, por si acaso, y después de Tercera de Juan. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor bendiga su preciosa palabra. Mi hermano, mi deseo en esta noche, con esta exposición de la palabra, con este sermón, es que cada día podamos amar más a Cristo, hermano. Podamos enamorarnos completamente más de Él. Deseo con toda mi fuerza, tanto como yo, tanto como ustedes, puedan amar a aquel que nos ha amado de verdad, hermano. Me hace acordar la frase de Hudson Taylor, misionero en la China, que decía de los budistas, que su forma de entregarse a sus dioses, a su religión, le impresionaba muchísimo, porque eran bien sinceros en su adoración y decía Hudson Taylor de los budistas, si tan solo adoraran al Dios verdadero. Si tan solo adoraran al Dios verdadero, hermano. Amados, a veces somos tan devotos a las cosas terrenales que se nos olvida, hermano, que nuestro tesoro está en los cielos. Y que el mayor tesoro que nosotros podamos tener, ¿quién es? Cristo, hermano. Entonces, hermano, como forma de pregunta, o pregunto, mejor dicho, ¿amas a Cristo? Hermano, esta pregunta se la hizo el Señor a Pedro, y sin duda debemos reflexionar en esa pregunta también, y lo pregunto de una forma genuina. Hermano, ¿amas a Cristo? El verdadero creyente se deleita cada vez que oyes algo acerca de su maestro. No sé si, yo creo que a la mayoría de todos les pasó, ¿no? Que cuando estaba enamorado de la que ahora es su esposa, o está en ese periodo, digamos, de noviazgo, y escuchaba el nombre de esa persona y su corazón empezaba a latir fuertemente. Hermanos, esa misma reacción, incluso mucho más, debe ser la de nosotros cuando escuchemos el nombre de Cristo. Es muy dulce ese nombre, hermano, y ha hecho tanto bien a nuestras vidas, a pesar de nosotros. J.C. Ryle, wow, es tremendo. J.C. Ryle dice:
los sermones que más les gustan son aquellos que están llenos de Cristo. Y las compañías que más prefieren son las de aquellos que se deleitan en las cosas de Cristo. Esas son las personas que aman a Cristo, que cada vez que escuchan el nombre de nuestro Salvador, su corazón empieza a latir. El mismo J.C. Ryle cuenta una historia de una ancianita, creo que lo he dicho varias veces, pero encontré apropiado volverlo a decir. Decía, leí de una ancianita galesa que no sabía nada de inglés y cada domingo andaba varios kilómetros para oír a un predicador inglés. Al preguntarle por qué andaba tanto si no podía entender la lengua, ella contestó que como el predicador mencionaba tantas veces el nombre de Cristo, esto le hacía mucho bien, puesto que oír tantas veces el nombre de Cristo, esto le hacía mucho bien, puesto que oír tantas veces el nombre de su Salvador era una experiencia dulce. ¡Wow, hermano! Esta misma escena me conmovía porque yo decía, Señor, este mismo amor que tenía esta ancianita por usted es la misma que yo quiero, hermano, y es la misma que yo quiero para usted. Quiero amar a mi Salvador y sabemos que nuestra vida no tiene sentido sin Él. No queremos respirar, no queremos vivir si no amamos a Cristo. Nuestra vida aquí en esta tierra sería en vano. No sé, los que han leído el libro de El progreso del peregrino de John Bunyan, cuando se acerca a la ciudad celestial junto a su amigo Esperanza y experimentan el gozo de la salvación, puesto que sabían que iban a entrar a la ciudad celestial. Y hay una escena que me gusta mucho, que me gusta mucho cuando él dice, si halláis a mi amado, hacerle saber que estoy enfermo de amor. Hermanos, si amamos a Cristo, hermanos, verdaderamente podemos experimentar esa felicidad que el mundo tanto anhela, pero que nunca la va a tener porque su mirada no está en Cristo. Amados hermanos, nuestra pasión por Cristo no debe disminuir jamás, porque ha hecho tanto por nosotros. Y a medida que vamos estudiando estos dos versículos, nos daremos cuenta qué es lo que sigue haciendo el Señor por nosotros. Isaías 45, versículo 22 dice, miradme a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Insisto, hermano, pon tu mirada en Cristo, solamente en Él, porque como dice el autor de los Hebreos, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es en Él que hay que poner nuestra mirada. Me encanta cómo el Señor pregunta en Isaías 55, versículo 2, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hermanos, ¿por qué quitamos continuamente, verdad, nuestra mirada en Cristo, cuando lo único que nos hace el Señor es puro bien? Entonces, hermanos, el llamado, comenzando este sermón, es que pon tus ojos en Cristo, en Él. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Insisto, hermano, teniendo a Cristo, lo tenemos todo. No es la realidad de nosotros en esta iglesia, pero si viviéramos bajo un puente, hablando hipotéticamente, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Hermano, ¿crees eso con todo tu corazón, de que si tienes a Cristo, lo tienes todo? Y es mi deseo que eso pueda quedar en los corazones de ustedes, hermano, el amor por Cristo. Quizás te ha faltado el trabajo, no sé, quizás un amigo te ha traicionado, quizás no tienes lo que todavía soñaste, o sea, deseabas tener una casa, un buen trabajo, una familia, un esposo, pero todo eso ahora no lo tienes. Pero déjame decirte una cosa,
Quizás no tiene todo eso que quisiste, pero pregunto, ¿te ha faltado Cristo? No, hermano. No, de ninguna manera. Aunque tengamos miles de problemas, tenemos que decir como el apóstol Pablo en Romanos 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow, hermano, algún día estaremos con nuestro Salvador, y que todo lo que nosotros estamos viviendo ahora es pasajero, y por lo tanto nosotros tenemos que desprendernos de eso. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Yo soy extranjero acá en Chile, pero ustedes, todos nosotros somos extranjeros en la tierra, porque nuestra ciudad celestial no es acá, sino en los cielos. Como diría un predicador, las estaciones varían, las circunstancias cambian, los sentimientos fluctúan, las amistades se enfrían, los amigos mueren, pero Cristo siempre es el mismo, hermano, es el mismo siempre. Y es ahí donde yo quiero que ponga su mirada, en Cristo. Solamente Cristo. ¿Qué más motivación necesita tener, querido hermano? Cristo lo es todo. Me da pesar con esos cristianos que siguen a Cristo por los panes y los peces y no se han dado cuenta que tener a Cristo es absolutamente todo. Tenerlo todo, hermano. ¿Y por qué, hermano? Porque cuando nosotros pensamos en la santidad de Dios, la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Cuando pensamos en la justicia de Dios, como diría la confesión, Él es justicia de que somos culpables, merecedores del infierno, somos merecedores de la ira de Dios. Porque si nosotros comparamos nuestra santidad, nuestra justicia delante de nuestro buen Señor, nosotros nos damos cuenta lo que mereceríamos. Pero no hemos recibido eso, hermano. No hemos recibido eso. Hemos recibido todo lo contrario. Como diría el apóstol Juan en su libro, hemos recibido gracia sobre gracia, hermano. Hermano, ¿qué más necesita? O sea, escuche, éramos merecedores del infierno. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos culpables, no había nada más remedio para nosotros. Pero recibimos gracia sobre gracia. Y esa salvación de la cual nosotros hablamos y nos gozamos muchísimo, vale más que cualquier tesoro, vale más que cualquier terreno, que cualquier casa, vale más que cualquier cosa, hermano. Y en eso, hermano, debemos regocijarnos. Lo que Cristo ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Entonces, hermano, si eres de los que piensa, bueno, es verdad, yo necesito a Cristo, pero necesito hacer más obra, o Cristo más dinero, o Cristo más aquello. Hermano, estás equivocado. Cristo es suficiente. Él es precioso tal y como Él es. Hermano, aférrate a Él, solo a Él, porque Él es suficiente en sí mismo, hermano. Entonces, insisto, pon tu mirada en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, volviendo al texto, a la verdad, mi intención no es hacer un estudio exhaustivo en cada versículo de este libro, no. No voy a explicar cada detalle del libro de Judas, pero lo que sí quiero hacer es que usted pueda entender por qué Judas escribió esta hermosa doxología. ¿Cuál es el contexto de esta carta? ¿Y qué es lo que él viene transmitiendo en los primeros versículos? Nos daremos cuenta a qué ellos se enfrentaban. Y obviamente a lo que nosotros también nos estamos enfrentando. Nos vamos a dar cuenta lo terrible que son los enemigos de la cruz, hermano. Y ¿Qué harían ellos? ¿Qué es lo que están dispuestos a hacer para ir en contra del nombre de nuestro buen Señor Jesucristo? Pero también es un consuelo, hermano, porque también nos daremos cuenta
lo hermoso que sigue siendo nuestro buen Señor y lo que sigue haciendo a favor de nosotros. Entonces, en los versículos 1 y 2 vemos la salutación de Judas. Según la tradición, el escritor de esta carta es Judas, medio hermano de Jesús. En los primeros versículos usa términos como llamados, santificados, guardados en Jesucristo, lo cual para nosotros es una verdad irrefutable. ¿Qué quiere decir esto? El Señor a quien llama, por ende, lo santifica. Y así como lo santifica, lo guarda hasta el final. Repito, el Señor a quien llama, lo santifica. No existe un cristiano que no quiera practicar la santidad. No. Uno que ha sido llamado por el Señor quiere glorificar el nombre de Cristo en todo lo que hace. Amén. Entonces, al que llama al Señor, lo santifica, y al que lo santifica, lo guarda. En los versículos 3 y 4 es un llamado a contender por la fe. Es algo obligatorio que nosotros los cristianos tenemos que hacer. Es decir, Judas venía con un mensaje en mente. Dice el versículo 3, que venía a hablar de las cosas comunes de la salvación. Pero en vista de estos falsos profetas, en vista de estos falsos apóstoles, maestros, él dice: no, queridos hermanos, ustedes tienen que defender la fe del Señor. Estos perversos hombres convierten la gracia de Dios en libertinaje. Entonces él hace un llamado y dice: ustedes tienen que defender la fe. Lo cual nosotros es algo claro. Pero en ese entonces los lectores originales de esa carta no eran muy conscientes, o estaban como medio acobardados. Como diría Calvino, aquellos se ofenderían cuando alguien ofende el nombre de su padre. ¿Quién no se ofende cuando alguien le dice algún garabato a su padre o cualquier cosa? Entonces Calvino dice: ¿cuánto más nosotros cristianos cuando alguien quiere pisotear el nombre de Cristo? Entonces, hermano, esto es una aplicación para nosotros también. Cualquiera que quiera pisotear el nombre de Cristo, cualquiera que quiera decir cualquier cosa en contra de Cristo, nuestra obligación no es que si queremos o no, es un mandato, es un imperativo. Tenemos que hacerlo por amor al Señor. O sea, hermano, y todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, debemos hacerlo, hermano. En los versículos 5 y 7, Judas nos cuenta el resultado de esos falsos profetas. Así como el Señor destruyó a todos aquellos que salieron de Egipto, que no creyeron en el Señor. Como el Señor no perdonó la rebeldía de los ángeles y los mandó a prisión eterna. Judas compara a estos perversos hombres como Sodoma y Gomorra, que de la misma forma como ellos eran, así también eran estos hombres que se habían introducido entre ellos. Y de la misma manera que ellos iban a ser castigados con fuego. Nosotros cuando vamos al Génesis y leemos la historia de Sodoma y Gomorra, nos damos cuenta de la actitud de estos hombres perversos que querían abusar de los ángeles, querían abusar de Lot. Dice Judas: estos hombres que están dentro de su iglesia, recuerden a los lectores originales, son como estos hombres, son perversos. Pero ya ellos tienen su recompensa. El Señor los va a castigar con fuego. Entonces, Él hace ese llamado y esa advertencia. En los versículos 8 al 16, Judas desenmascara a los apóstatas. Y dice: estos son rebeldes, rechazan las autoridades, así como Coré desafió a Aarón y a Moisés. Recuerden que Aarón y Moisés eran autoridades establecidas por el Señor. Y al igual que Coré, estos perversos hombres que estaban en la iglesia,
ellos se oponían, digamos, a la doctrina de los apóstoles, a los pastores, a los diáconos que Dios mismo había establecido. Entonces, nos sigue dando más detalles en la carta de Judas. Dice, estos son ignorantes, están corrompidos, son murmuradores, buscan sus intereses personales, hablan arrogantemente, burladores, causan división y piensan en términos mundanos. Recuerden las palabras de nuestro buen Señor Jesucristo, que le dijo en Mateo capítulo 7, que dijo que a los falsos profetas, ¿cómo nosotros lo vamos a conocer? Por su fruto. Entonces, en los versículos 17 al 23, habla de depender de la palabra dicha por los apóstoles. Nuestra actitud frente a estas doctrinas de demonios es luchar, es acordarnos las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Que oremos en el Espíritu Santo, que a los que están dudando, convencerlos, hermanos, pero nada de esto podemos hacer si vivimos un cristianismo a medias. Entonces, hermanos, para nosotros poder ser frente a los falsos profetas, a esos a los que causan división, viviendo cristianismos a medias, no vamos a poder hacer frente. Entonces, nuestro deber es predicar en tiempo y fuera de tiempo. Pero si algo hace Judas, que aunque estos enemigos del Señor sean perversos, nosotros debemos mostrar misericordia. Hermanos, y en esto tenemos a Cristo, hermano, como el mayor ejemplo. Si hay alguien que nosotros podemos admirar con todo nuestro corazón de cómo trataba a los falsos profetas, era, digamos, con dureza, pero a la misma vez con misericordia. Entonces siempre, en todo lo que nosotros hagamos, o las comparaciones que nosotros hagamos siempre, nosotros debemos compararnos a Jesucristo siempre. Porque obviamente cuando nosotros nos comparamos con otros hermanos, siempre nuestro orgullo nos va a decir, bueno, es que yo soy mejor que tal hermano. Hermano, pero es un error, porque nuestro modelo perfecto, nuestro mayor ejemplo debe ser Cristo, hermano. Cristo. Y para aprovechar de este pequeño resumen, mi pregunta es, hermano, ¿cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? ¿Cuándo fue? Hermanos, como diría algún predicador, nosotros debemos tener una cultura de evangelización. Hermanos, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que la pasión por la gloria de Cristo no disminuya, hermano. Que los perdidos nos duelan. Entonces pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que predicó el Evangelio de Cristo? Si dice, bueno, yo estaría dispuesto a morir por Cristo, entonces yo pregunto, está bien, me alegra, pero ya, ¿cuándo fue la última vez que predicaste del Evangelio? Y preguntaría, hermano, ¿eres intencional? O sea, ¿buscas conversación con otras personas para poder hablar de Cristo? No estás tranquilo. No estás quieto si tú no le dices, oye, ¿conoces de Cristo? ¿Has escuchado una vez el Evangelio? ¿Sabes lo que significa? Hermano, por favor, sé diligente en eso. Entonces volvemos al 24 y 25. Una estupenda doxología. Una doxología es una alabanza a Dios. Probablemente, hermano, este es uno de los versículos más hermosos del Nuevo Testamento. Y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Me hace recordar el texto de Romanos capítulo 8, que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Él mismo nos llamó, Él mismo nos justificó y Él también nos glorificó.
Entonces alguien podría decir, ok, pero Dios es un Dios santo. ¿Cómo nosotros podemos tener relación con ese Dios santo? Hermano, porque Él mismo está por nosotros. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Hermano, qué motivación más grande saber que Dios está por nosotros. Hermanos, los lectores originales debían saber que aunque este enemigo era fuerte, estos falsos profetas podían tener influencia dentro de la sociedad. Podrían incluso persuadir a los mismos cristianos. Su salvación no estaba en riesgo, hermano. ¿Saben por qué? Porque aquel que es poderoso los iba a guardar sin caída. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos, hermano. Nadie, hermano. Tanto como los autores originales, o sea, digamos los receptores originales, y nosotros, querida iglesia, tenemos que saber que el Señor no es igual a nosotros. Él no cambia, hermano. Si yo hago una promesa, si yo digo voy a hacer tal cosa, usted tendrá razones para dudar de mí. Es más, miles de razones para dudar de mí. Pero cuando el Señor dice algo, Él lo va a hacer. Es más, usted tiene millones de razones para confiar de que Él va a cumplir su promesa. Y si dijo que nadie nos iba a arrebatar de sus manos, nadie lo va a hacer, hermano. Absolutamente nadie, hermano. Y qué motivación más grande para nosotros rendirnos en adoración y decir, gracias, Señor. Porque sabemos que somos culpables, merecedores del infierno, pero sabemos que en tus manos estamos y gloria al Señor por eso. Porque sabemos que si fuese por nuestra propia fuerza, muchas veces hubiésemos caído de esa salvación tan grande como lo dice el autor de los Hebreos. Charles Spurgeon dice al respecto, no sirvo al Dios de los arminianos en lo absoluto. El Dios que dice hoy y niega mañana, que justifica hoy y condena al día siguiente. El Dios que tiene hijos propios un día y le permite ser los hijos del diablo al siguiente. No tiene ninguna relación con mi Dios en el menor grado. Si Él ha puesto su corazón sobre un hombre, lo amará hasta el fin. Recuerda lo que le dijo Jesús a los apóstoles, que los iba a amar hasta el fin, hermano, y eso es una promesa hecha a nosotros. No importa el pecado que tú tienes, si usted es un corazón, si usted es un cristiano que se ha arrepentido, el Señor lo va a amar hasta el fin. Si Él lo ha elegido, sigue diciendo Spurgeon, no lo ha elegido por ningún mérito propio. Por lo tanto, nunca lo rechazará por ningún desmérito propio. Pero hijos de Dios pueden recostar sus cabezas sobre el pacto y decir con el doctor Watts, perdonen mi pronunciación, dice, aunque los antiguos pilares de la tierra se sacudan y todas las ruedas de la naturaleza se rompan, nuestras almas firmes no deben temer más que roca más sólida cuando ruja la ola. Como diría el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, hermano. Qué gran noticia es esto. Es el mismo Dios el que justifica. Es el mismo Dios, es el mismo Cristo que está delante del Padre intercediendo por nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice en el 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escuchen bien, no somos vencedores por nuestros propios méritos, somos vencedores porque Cristo venció en la cruz y esa es la motivación más grande para nosotros poder amar a Cristo, hermano. Y dice el apóstol Pablo, dice, no, es que estoy dudando, no, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro, hermano. Los receptores debían tener bien en claro que no habían confiado en cualquiera, habían confiado en Jesús, hermano, al que se entregó por nosotros. Y recuerden que Cristo no es como nosotros, Él es perfecto, Él es único en su esencia, nadie es como Él. Por eso insisto, hermano, si Él dijo que nos iba a amar hasta el fin, que nos iba a guardar, Él lo va a hacer y esa debe ser nuestra motivación, hermano. Ama a Cristo con todo tu corazón porque Él no te va a fallar. Tu esposo te puede fallar, tu esposa, tus hijos, pero Cristo no, y esa es nuestra confianza, hermano. Como diría nuestro amado apóstol Pablo, dice, el que comenzó la buena obra, la terminará. Wow, hermano, la terminará. Y dice el versículo 24, dice, y presentaros sin manchas. Amados, recordemos una vez más que Él vivió la vida perfecta acá en la tierra, para que usted y yo fuéramos aceptos delante del Padre. Él mismo lavó nuestras vestiduras. Estaban sucias, hermano, estaban corrompidas por el pecado. Pero Él se dio la tarea de lavarnos y podernos hacer aceptos de nuestro Padre Celestial. Es por eso que cuando leíamos en el Evangelio de Juan, Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No hay pecado que nuestro Señor Jesucristo no haya limpiado. Usted quizás podrá pensar, es que, hermano, es que yo soy un terrible pecador. Yo también, hermano, y todos acá lo somos. Pero recuerda que una persona como el apóstol Pablo recibió perdón. Dice la Biblia, dice el libro de los Hechos, que fue un máximo perseguidor de la iglesia. Se complacía en la muerte de los cristianos. Se alegraba en gran manera cuando estaba siendo apedreado. Sin embargo, la gracia de nuestro buen Señor Jesucristo cubrió sus pecados. Wow, hermano. Si nosotros nos examinamos cuando estamos pensando, vemos nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas actitudes, decimos, wow, qué terribles somos. Y sabiendo de que Dios lo sabe todo, dice el salmista que aún no está la palabra en mi lengua. Y dice, y aquí Jehová la sabe toda. Sabiendo todo eso, cómo el Señor nos ama, hermano. Un amor incalculable hacia nosotros. Y dice el mismo texto, dice, presentaros sin mancha y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Con gran alegría. Dice Jesús en su oración con el Padre en Juan capítulo 17, versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. La actitud de Cristo. La actitud de Cristo no es como, ¿será que los salvo? ¿Será que me los llevo o no? No, hermano, la actitud de Cristo es que nosotros estemos con Él. Él desea que nosotros estemos con Él. Pero yo pregunto, querido hermano, ¿deseas estar tú con tu Salvador? ¿Deseas estar con tu amado? Que como dice la palabra, el único que nos ha amado de verdad. Ni siquiera tu padre, tu madre, tu esposo te va a amar como Cristo lo hace. Entonces, por eso es el consejo y el ánimo es que pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Todo lo que el Señor hace, lo hace con gran alegría. Y esto debe impresionarnos, hermano. Cristo quiere que estemos con Él. Amados, así como los lectores originales de esta carta necesitaban poner su mirada en Cristo, hoy nosotros y más que nunca debemos esperar en Él, pensar en el cielo, que un día estaremos en su gloria, adorando a la perfección, sin malos pensamientos, sin distracciones, sin falsos profetas. Estaremos contemplando al glorioso Cristo, al único que nos ha amado de verdad. Hermanos, estaremos en el cielo, adorando al Señor sin distracciones,
sin errores. ¿No se ha fijado, no se ha dado cuenta que cuando nosotros estamos orando, nos desviamos de nuestras oraciones, decimos cada tontera? Pero ¿sabe la motivación? Que en el cielo vamos a poder adorar tal y como Él se merece. Porque se merece mucho, pero debido a nuestros pecados le fallamos constantemente. Pero un día estaremos delante de su gloria, como adoraban los ángeles, diciendo: Santo, Santo, Santo. Aún nuestras mejores oraciones, aún nuestros mejores sermones están cargadas de pecado. Pero hermanos, tengan fe, así como debían tener fe, alegría, los receptores de esta carta, de la misma forma, y la confianza de que algún día estaremos delante en el cielo. Como diría un predicador por ahí, no sé quién lo dijo, lo mejor del cielo no va a ser las calles de oro, el mar de cristal, las hermosuras que puede tener el cielo. Lo mejor del cielo es que vamos a ver a Cristo, hermanos. Ya no va a ser por fe, lo vamos a ver cara a cara, tal y como Él es. Veremos su gloria y nosotros le alabaremos, hermano. Ese momento nosotros debemos anhelarlo con todo nuestro corazón, hermano. Wow, hermano. En el versículo 25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aunque los falsos profetas digan cualquier tontería, digan ellos, nosotros tenemos el camino a la verdad. Aunque puedan ser sabios como los del faraón, hermanos amados, solo el único y sabio es Dios. Nadie más. Nadie más, hermano. Como dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y solo el Señor, como dice el texto, merece toda la gloria y toda la honra. Porque cada vez que estudiamos nuestra condición pecaminosa, llegamos a la conclusión simple, como dijo Jonás, capítulo 2, versículo 9, la salvación es del Señor. Y es por eso que merece toda la gloria y toda la honra. En conclusión, querida iglesia, Judas, escuchen bien, quería que sus lectores actuaran y defendieran la fe, incluso con su vida, que no tuvieran temor de aquellos que mataban el cuerpo, pero que no podían matar el alma. A ese debían temer. Y usted también, querida iglesia, debe hacer lo mismo. Nosotros debemos actuar, defender nuestra fe, depender de nuestro Señor Jesucristo. Que cualquiera que quisiera pisotear el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros levantarnos. Y no temer a los que matan el cuerpo, sino temer más bien al que mata el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo. J.C. Ryle habla de una conversación de una señora y dice: no puedo hablar mucho por Cristo, dijo la señora cristiana ancianita e ignorante al doctor Charme, y añadió y le dijo: pero si bien no puedo hablar por Él, podría morir por Él. Si bien no puedo hablar por Cristo, debemos estar dispuestos a morir por Cristo. Y así como Judas exhortaba a la iglesia de aquel entonces, es una exhortación para nosotros también. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos a darlo todo por Cristo, hermano? Es posible que podamos estar en un contexto como... No es posible que podamos estar en un contexto como estos hermanos. Es decir, que estuviesen rodeados de gente muy mala, aunque sí lo estamos, pero no dentro de la iglesia. Gloria a Dios por eso, a diferencia de estos hermanos. Pero sí podemos estar rodeados de personas malas en el mundo, ya sea en nuestros trabajos, o en la universidad, colegio, o donde sea que sea, debemos ser fieles en todo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque si
aunque nos quiten la vida, aunque nos asesinen, nosotros sabemos a dónde iremos. Ahora, hermano, si usted no experimenta esa seguridad, le invito, como el apóstol Pablo le decía a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos en vuestra fe. Porque pudiese estar pensando de que eres un cristiano genuino, sin embargo, puedes estar caminando al infierno. Lo enseñaba el pastor Gabriel el día domingo antepasado con respecto a Judas. Judas tuvo el mejor maestro, hermano. Tuvo al Salvador. Y pensaba seguramente de que era un salvo. Pero resulta ser que su mirada estaba en las cosas de esta tierra. Así que, hermano, aférrate a Cristo. Y analízate si verdaderamente estás en la fe. En conclusión, como diría Paul Washer, nuestro hermano, decía: yo sé que la salvación no se pierde, pero voy a vivir como si se perdiera. Hermanos, al entender la doctrina de la seguridad de la salvación, no nos debe llevar a vivir una vida cristiana pusilánime, tibio, sino al contrario, vidas apasionadas por Cristo. El entender que nosotros no perdemos nuestra salvación debe llevarnos a vivir una vida que glorifique más al Señor. Y como dice el texto, al Señor sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, hermano. A Él sea la gloria. Y como dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, gloria, por tu misericordia y tu verdad. Hermano, Él comenzó la salvación y la va a terminar. Así que, hermano, ánimo. Y como decía al principio y como dice la palabra del Señor, pon tus ojos en Cristo. Ámalo, porque no vas a salir decepcionado de Él. Ámalo, hermano, con toda tu fuerza. Es verdad que tenemos momentos de debilidad, momentos que muchas veces nos equivocamos, pero si estás en ese momento ahora mismo, corres a los pies de nuestro Salvador. Porque de paso que Él mismo nos manda ir a Él. Dice Isaías capítulo 1 versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, vendrán a ser emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos dice: venid, venid. El Salvador nos dice: venid, hermano. Por lo tanto, no lo rechaces. Gracias, querida iglesia, y el Señor les bendiga en gran manera. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, y gracias, hermano, por motivarnos a seguir